financiero el manejo de herramientas y hago con ellas lo mismo que hacía, sino el mundo ha cambiado, la educación ha cambiado y desde la sociedad se me exigen a mí como docente cambios radicales en mi manera de entender el proceso educativo. Lo diré de otra manera más sencilla, quizá no me exigen tanto transmitir contenidos, porque los contenidos están siempre conectados, están ahí, cómo desarrollar competencias. Y la más importante, la competencia de seguir aprendiendo durante toda la vida usando los medios que tienes. Esa sería un poco la idea. Y de alguna manera lo que ha ocurrido, creo, es cada artefacto nuevo que hemos encontrado o que nos han traído los móviles o el software, wikis, etc., lo que hemos hecho es asimilarlo a nuestros esquemas anteriores de operación y de funcionamiento. Y eso es lo que, bueno, nos deja tan insatisfechos. ¿Por qué? Pues porque hemos obtenido los mismos resultados que siempre. Yo, si me permites darlo en un tuit, para mí es transformación del profesorado, andando un poco en esa idea. Menos formación, más transformación y andar un poco en ese cambio esencial. También he dado con otra idea que sería también la de, considero que parte del profesorado también se tiene que dedicar a educar un poco en competencias o en guía, pero también considero que es muy beneficioso a diferentes niveles el contar con profesionales que se están dedicando a trabajos concretos, también a compartir parte de su tiempo en aula, con lo cual no tener un rol 100% de un profesor que esté continuamente dando clase a los alumnos, sino parte puede ser un profesor dedicado 100% a ello y parte también deberíamos implementar más o tener más capilaridad hacia el mundo profesional con profesionales que impartan conocimiento o comparten experiencias profesionales dentro de todo. Sí, yo creo que es cierto que es crítica el perfeccionamiento del profesorado, pero primero, por una parte creo que no hay que ser tan pesimista. Yo creo que el profesorado, al menos el que conocemos, lo conozco mejor y en general en España también, pero el vasco es un profesor que ha hecho un gran recorrido de perfeccionamiento, aunque es verdad que siente la demanda de nuevos modelos de formación. Sinceramente creo que está un poco agotado en los modelos que hemos seguido básicamente presenciales. Al igual que pasa con el alumnado, hay que aprender como lo hace el alumnado, hay que aprender utilizando redes sociales, para lo cual tiene que tener razones para comenzar a ver la utilidad, que no es obvia inicialmente. Sinceramente creo que formatos nuevos como los MOOCs a mí sinceramente me encantan. Consigo en el tiempo que no tengo, mientras paseo voy oyendo algunos MOOCs, o sea, voy paseando y lo voy oyendo, no lo veo, porque muchas veces no hace falta oírlo. O sea, creo que es, y sinceramente creo que el mejor método de aprender y el mejor método de perfeccionar es la suma de métodos distintos. O sea, creo que Khan Academy es un método complementario que puede ser inmejorable. Luego hablamos de eso. Pero por último, sí decir que también al profesor el mejor método de perfeccionarle es mostrándole buenos ejemplos, mostrándole a esa gente que lo hace y luego también dándole razones. Por ejemplo, si hablamos de la utilización más intensiva de recursos, de nuevos recursos, dándoles motivos, y motivos, por ejemplo, de que la información que es crítica para ser una buena tutora, ejercer la labor de tutoría, de dirección, de consultoría, de lo que sea, o de profesorado, de matemáticas o lo que sea, la tengan en dispositivos. Creo que el día en que la información que obra en poder de la administración, pero que no ha terminado, que son aplicaciones solo para inspección, solo para llegue al conjunto del alumnado, al conjunto de las familias, al conjunto del profesorado, tendrá motivos para decir, es que esto es sumamente útil, pero que esto también significa premisas como que estén perfectamente identificados, que un dispositivo, cualquier tipo de dispositivo, no hablamos de ninguno en concreto, cada hora del día tiene un dispositivo. Vas a un lugar, dices, yo ahora tengo clase, ¿y qué es lo que tengo que hacer en clase? Y la información que me es relevante para esta clase de ahora, para la tutoría de luego o para atender a la familia de después, la tenga a mi disposición. Y esto es algo que sí que es un reto para las administraciones.